Esto es una comedia de contrastes a sus posiciones. El programa número 1 de la televisión humorística. Las escenas que Florinda Mesa dice que nunca ocurrieron. Lo que no sabías de Chespirito, sin querer queriendo, cuando la verdad se convierte en un rompecabezas emocional. Desde su anuncio, la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños, captó la atención de miles de fanáticos. El corazón de millones latió con nostalgia al saber que por fin se mostraría la vida del hombre que marcó a generaciones con personajes entrañables como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín. Sin embargo, lo que parecía un homenaje lleno de amor, también destapó un nido de tensiones, verdades incompletas y silencios rotos. Una voz se alzó por encima del espectáculo: Florinda Mesa, viuda de Chespirito, compañera de vida, actriz, escritora y testigo de cada etapa de su carrera. Ella no se quedó callada. A través de sus redes sociales, entrevistas y mensajes directos a sus seguidores, Florinda comenzó a desmentir escena por escena de la serie. Con palabras firmes y llenas de emoción, dejó claro que muchas partes del guión no eran un retrato fiel, sino una mezcla de ficción, drama y omisiones peligrosas. Hoy te contaremos cuáles fueron esas escenas que Florinda asegura que nunca ocurrieron, y por qué su testimonio ha generado tanto debate. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una lista de desmentidos, es una historia de amor, memoria y lucha por el legado de un hombre que hizo reír al mundo entero. El origen del conflicto, una historia contada sin su voz. Cuando la producción de Sin Querer Queriendo fue anunciada, Florinda Mesa expresó su desacuerdo desde el primer momento. No solo por el hecho de no haber sido consultada, sino por lo que intuía que vendría, una versión edulcorada, comercial y, según ella, muy lejana a la verdadera historia de Roberto. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera, que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender. Florinda se refería, por supuesto, a pasajes clave de la serie que han sido muy celebrados por los espectadores, pero que según ella nunca sucedieron. Y no se trataba de simples errores técnicos, sino de detalles emocionales, familiares y profesionales que, al tergiversarse, ponían en juego la imagen pública de Roberto y el recuerdo que ella guarda de él. Una madre que no fue lo que pintan, doña Elsa Bolaños. En los primeros capítulos, la madre de Roberto es retratada como una mujer autoritaria que se opone a que su hijo deje su trabajo formal para dedicarse a escribir. La escena es poderosa, un joven idealista que lucha contra la desaprobación materna. Pero Florinda lo niega con vehemencia. Doña Elsa era una mujer adelantada a su tiempo. No era regañona ni controladora. Escribía poesía, pintaba, y fue quien más apoyó a Roberto en su vocación artística. Siempre creyó en él. Florinda describe a Doña Elsa como una mujer fuerte pero dulce, sabia pero flexible. Alguien que, pese a las dificultades económicas, mantuvo a su familia unida y alentó a su hijo a seguir el camino del arte. Su versión no solo contradice la serie, le devuelve a la madre de Chespirito el lugar de inspiración que la ficción le quitó. ¿Chespirito escalando muros? Un héroe que no necesitó dramatismo. Uno de los momentos más llamativos de la serie ocurre cuando Roberto supuestamente salta un muro del Canal 8 para tener una reunión con ejecutivos y ofrecerles sus ideas. Suena emocionante, como sacado de una película de Hollywood. Y según Florinda, eso mismo es pura ficción. Roberto ya era un escritor consolidado antes de crear al Chapulín. No necesitó trepar bardas como un intruso. Lo respetaban y le dieron espacio creativo porque sabían de su talento. Según Florinda, la carrera de Gómez Bolaños fue construida a base de trabajo constante, disciplina y prestigio. Ya había triunfado en radio, cine y televisión antes de volverse famoso. El éxito no le llegó como un golpe de suerte, sino como una cosecha de años de siembra silenciosa. El verdadero origen de El Chapulín Colorado. ¿Mentira o malentendido? En el tercer episodio de la serie Chespirito, Sin Querer Queriendo, nos adentramos en uno de los momentos más esperados por los fans, el nacimiento de El Chapulín Colorado, ese noble superhéroe que con sus antenitas de vinil y su torpe valentía conquistó a generaciones enteras. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que la versión mostrada en la serie podría no ser del todo cierta? Según lo que vimos en pantalla, la chispa que dio vida al Chapulín surgió de un momento familiar, entre risas y ocurrencias dentro del hogar de Gómez Bolaños, junto a su primera esposa, Graciela Fernández, y sus pequeñas hijas. Un ambiente cálido, donde aparentemente todos aportaron su granito de arena para crear al futuro héroe del pueblo. Sin embargo, aquí es donde comienza el suspenso. Florinda Mesa,
quien fue compañera inseparable de Roberto tanto en la vida como en el escenario, salió públicamente a desmentir esta versión. Y sus palabras dejaron a más de uno boquiabierto. ¿Les gustó lo del Chapulín? Pues qué pena, porque no fue así como Roberto lo creó. Según Florinda, la historia es mucho más solitaria y profunda de lo que nos imaginamos. Revela que Roberto ya había dado vida al Chapulín mucho antes de convertirse siquiera en actor. Fue una idea que lo acompañó en sus días de escritor, cuando aún trabajaba tras bambalinas, soñando con personajes que pudieran hacer reír y también inspirar. Le dieron su propio programa y ahí nació el Chapulín, sin conspiraciones secretas ni pilotos escondidos. No hubo ningún ejecutivo malvado tratando de impedirlo, como se mostró en la serie. Para entonces, Roberto ya era un grande de la televisión mexicana, y estaba listo para dar el salto internacional. Aún así, dentro de ese mar de diferencias, hay detalles que sí fueron ciertos y encantadores. Por ejemplo, que originalmente el personaje iba a ser verde, pero por cuestiones técnicas, y porque se confundía con los fondos del set, terminó usando ese icónico traje rojo, y el nombre, claro, surgió de un guiño tierno a los cuentos de la infancia. Le puso el Chapulín Colorado porque le recordaba la frase con que cierran los cuentos, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esta disputa entre lo mostrado en la serie y lo que Florinda asegura como la verdad, ha despertado todo tipo de emociones, nostalgia, sorpresa y hasta algo de tristeza. ¿Estamos viendo una recreación libre con toques de ficción, o un intento por reescribir la historia? Lo que sí es innegable es que el Chapulín Colorado se convirtió en algo mucho más grande que su origen, sea cual sea. Representa la esperanza de que los débiles también pueden ser valientes, que un no contaban con mi astucia puede derribar al más poderoso, y que a veces, el verdadero poder está en el corazón. ¿Quién tiene la razón? ¿La serie que busca rendir homenaje, o la mujer que lo acompañó hasta el final? Sea como sea, esta historia demuestra que detrás del humor hay verdades que todavía no han sido contadas del todo. El Chavo del Ocho, nacimiento planeado o accidente del destino. En la serie Chespirito, sin querer queriendo, uno de los momentos más esperados es sin duda el surgimiento de El Chavo del Ocho, ese niño huérfano, lleno de ternura, ocurrencias e inocencia, que marcó la infancia de millones de personas en toda Latinoamérica y más allá. Según la versión mostrada en la ficción de Bomax, todo comenzó como parte de una presión creativa. Vemos a Roberto Gómez Bolaños, ya consolidado como escritor y actor, enfrentando un gran desafío. Los directivos del Canal 8 lo presionan para crear un nuevo programa que pueda vencer a la competencia. Un proyecto que debía ser fuerte, novedoso y rápido. La serie recrea una escena muy emotiva. Roberto caminando con sus hijos en un parque, observando atentamente a los niños jugando, los columpios rechinando con el viento, los gritos inocentes llenando el aire, hasta que su mirada se posa en un vendedor de globos. En ese momento, algo se enciende dentro de él. Comienza a tomar notas en una libreta, mientras su memoria lo transporta a su propia niñez, los días en la vecindad, las travesuras, los vecinos peculiares. Todo parece encajar como piezas de un rompecabezas mágico. Pero aquí es donde la historia da un giro. Florinda Mesa, quien compartió su vida con Chespirito tanto en lo personal como en lo profesional, lanza una revelación que cambia todo lo que creíamos saber. El personaje de El Chavo sí surgió por una adversidad, pero nació diferente. Según Florinda, el Chavo no nació de una caminata planeada ni de una búsqueda intencional de ideas, sino de un momento de emergencia. Todo comenzó con un imprevisto, la inminente salida de Rubén Aguirre, el querido profesor Girafales, quien estaba por emprender otro camino. Y en ese instante de incertidumbre, Roberto hizo lo que sabía hacer mejor, crear con el corazón. Buscó entre sus antiguos sketches y rescató uno que había funcionado muy bien tiempo atrás, el de un niño y un vendedor de globos. Lo colocó de forma provisional, casi como un parche temporal. Pero la magia ocurrió. Ese sketch fue tan bien recibido por el público, que decidió repetirlo, ahora con una nueva situación. Luego vendría la vecindad, los nuevos personajes, las aventuras. Y sin que nadie lo viera venir, nació El Chavo del Ocho, el niño que nos enseñó que el humor y la inocencia pueden ir de la mano. Y así, sin querer queriendo, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión. Esta revelación nos deja con una sensación agridulce. Por un lado, desmantela parte de la narrativa mostrada en la serie, pero por otro, nos recuerda algo aún más poderoso. A veces, las obras más grandes nacen en los momentos más difíciles. Detrás de ese niño con gorra de lana, detrás del barril y del famoso fue sin querer queriendo.
había un creador que transformó una dificultad en una oportunidad. Y con ello, cambió para siempre la historia de la televisión. ¿Fue estrategia? ¿Fue improvisación? ¿O fue el destino tocando la puerta en el momento justo? Sea como sea, El Chavo del Ocho no solo fue un éxito televisivo, fue un refugio emocional para millones de familias, un rincón donde podíamos reír, llorar y soñar con un mundo más simple, pero lleno de corazón. El inicio de las grabaciones de El Chavo del Ocho fue realmente así. En el universo mágico de Chespirito, sin querer queriendo, hay una escena que toca fibras muy especiales, una secuencia que busca capturar ese momento único en que la vecindad más querida de América comenzaba a tomar forma. Vemos a Roberto Gómez Bolaños, con paso decidido pero con el corazón palpitando fuerte, convenciendo a los ejecutivos del Canal 8 para que le permitan algo fuera de lo común, reunir a un grupo de actores que él mismo eligió, casi como si los hubiera visto en sus sueños antes de escribir cada personaje. Su visión era clara, una vecindad llena de risas, ternura, y también lecciones disfrazadas de juegos y enredos. Y entonces ocurre algo que parece sacado de un cuento. Los actores comienzan a llegar al foro uno por uno, cada quien en su auto, saludándose con una mezcla de nervios y alegría, preparándose para ponerse el vestuario de lo que serían, sin saberlo, los personajes más icónicos de la televisión en habla hispana. La cámara se detiene en los pequeños detalles, las manos temblorosas ajustando los trajes, las miradas curiosas dentro del set. La primera vez que alguien dice en voz alta, fue sin querer queriendo. Pero, ¿y si te dijéramos que esa entrañable escena nunca ocurrió así en la vida real? Florinda Mesa, quien acompañó a Roberto durante décadas, reveló con sinceridad que, aunque la escena es emotiva, es solo una recreación poética. Una hermosa fantasía que hubiera sido inolvidable, pero que simplemente no pasó. ¿El Team Bike para iniciar las grabaciones? Eso no ocurrió, pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así. Según Florinda, no hubo una llegada triunfal del elenco, ni una presentación planeada. Todo fue mucho más simple, y tal vez, por eso mismo, más mágico. Roberto no escribió El Chavo del Ocho como un ataque contra la competencia, ni como un plan calculado para ganar rating. Lo hizo con humildad, con el alma de un niño que nunca dejó de soñar. Roberto no escribió El Chavo para pegarle a la competencia, pero le pegó. Tampoco vivía pensando en agradar a todos, pero lo logró. Y es aquí donde Florinda suelta una verdad que rompe el corazón y al mismo tiempo lo abraza. El verdadero poder de Chespirito no estaba en los disfraces, ni siquiera en los actores, por maravillosos que fueran, sino en algo más profundo. En los libretos. Su genialidad no está en el vestuario, o en los actores. Esos son complementos de su verdadero secreto, los libretos. Ahí, en esa manera de plantear escenas, diálogos, acción y repetición, remates, ritmo, sorpresa y emoción. Ahí está su genio. En cada libreta que Roberto llenó, en cada hoja que tachó y volvió a escribir, había mucho más que tinta. Había nostalgia, memoria, cariño, y el deseo de que, aunque sea por media hora, los niños y adultos del mundo entero pudieran olvidar sus problemas. Hoy, aunque aquella escena del elenco llegando al foro tal vez nunca ocurrió, el espíritu de ese momento vive en nuestros corazones. Porque lo que nació en un pequeño foro con paredes pintadas como vecindad, se convirtió en hogar emocional para millones. Tensiones en la vecindad. ¿Qué pasó realmente entre los actores de El Chavo del Ocho? En el séptimo capítulo de Chespirito, sin querer queriendo, la atmósfera cambia drásticamente. La serie, que hasta ese momento había estado llena de nostalgia, creatividad y emociones positivas, entra en un terreno más delicado. Las tensiones internas entre los miembros del elenco. Uno de los momentos más impactantes ocurre durante las grabaciones en Acapulco. Aquel capítulo tan recordado por los fans, donde la vecindad se va de viaje, es mostrado desde otra perspectiva, no como unas vacaciones felices, sino como el punto en el que las diferencias personales comenzaron a hacerse evidentes. La ficción retrata ciertos roces entre Margarita Ruiz, el personaje inspirado en Florinda Mesa, y María Antonieta de las Nieves, provocados por lo que parecen ser celos, egos y miradas cruzadas detrás de cámaras. Un ambiente tenso, donde lo que se grababa con risas a veces se vivía con incomodidad entre bastidores. Pero entonces, surge una pregunta que toca la fibra más íntima de los fans. ¿Fue real todo eso? ¿De verdad la armonía de la vecindad se rompió cuando las cámaras se apagaban? Aquí es donde Florinda Mesa rompe el silencio. Y lo hace con palabras que, más allá de defenderse, parecen dirigidas al corazón de quienes crecieron con El Chavo del Ocho, más de 50 años regalando alegría.
Un equipo que duró 25 años grabando juntos y un programa que, durante todo ese tiempo, nunca perdió el cariño del público. Florinda admite que no todo fue perfecto, pero también aclara que lo que muestra la serie en ocasiones está cargado de dramatismo exagerado. Roberto era un gran líder. En el set no había discusiones baratas ni escenas de celos. Trabajábamos duro, pero también nos divertíamos. Quienes lo conocieron de verdad, quienes lo siguieron siempre, saben que eso es cierto. Sus palabras dejan una sensación dual. Por un lado, nos enfrentan al dolor de ver un legado transformado en un drama de ficción y por otro, nos reconectan con la esencia de lo que realmente fue El Chavo del Ocho, un esfuerzo colectivo, hecho con amor, entrega y dedicación. Y aunque hoy sabemos que los desacuerdos existen en cualquier equipo, porque todos somos humanos, también es importante reconocer algo que muchas veces se olvida. Durante más de 2 décadas, ese elenco logró lo que pocos han logrado: mantener viva la risa de millones de familias, semana tras semana. Tal vez nunca sabremos toda la verdad. Tal vez haya cosas que se quedaron entre ellos, en el silencio de los pasillos del canal, en las bromas privadas o en las miradas detrás de cámaras. Pero si hay algo que no se puede negar es que, pese a todo, el cariño que transmitieron en pantalla fue real. Y eso, ningún conflicto puede borrarlo. El documental que promete contar la historia real. Florinda Mesa no se ha quedado en la crítica. También está trabajando en su propio proyecto, un documental autobiográfico donde promete contar la historia real de Chespirito, desde su infancia hasta sus últimos días, pasando por los momentos de gloria, y también los de soledad. Y aquí, en este canal, te traeremos un análisis completo de ese documental, porque creemos que toda historia merece ser contada, pero con la verdad como protagonista. Conclusión, versión o verdad, la serie de Vomax ha tocado fibras emocionales profundas. Ha reavivado la nostalgia, pero también ha provocado reflexiones incómodas. ¿Qué es más importante? ¿Entretener o ser fiel a la verdad? ¿Qué responsabilidad tenemos al contar la vida de alguien que marcó la historia de la televisión? Florinda Mesa ha querido dejar algo claro. Roberto Gómez Bolaños no fue solo un personaje, fue un creador, un soñador, un hombre con luces y sombras. Y su historia merece ser contada con respeto, sin adornos innecesarios, pero con todo el amor que aún vive en quienes lo conocieron de cerca. Si quieres seguir descubriendo la historia real detrás de los personajes más queridos de la pantalla, suscríbete. Deja tu comentario y cuéntanos, ¿qué escena de la serie crees que fue la más alejada de la realidad? ¿Te gustaría que Florinda contara todo sin filtros? Porque en este canal, la nostalgia también se cuenta con corazón. Y esto apenas comienza. Habrá segunda temporada de Chespirito, sin querer queriendo. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Tras el emocionante cierre de los 8 capítulos que conforman la bioserie Chespirito, sin querer queriendo, muchos fans se preguntan si esta historia tan entrañable ha llegado realmente a su fin. Contar la vida de Roberto Gómez Bolaños, uno de los íconos más queridos de la televisión latinoamericana, en tan pocos episodios parece casi imposible. Su legado es tan amplio, tan lleno de momentos memorables y conmovedores, que es natural querer más. Hasta ahora, no hay un anuncio oficial sobre una segunda temporada, aunque hay algunos cabos sueltos que podrían indicar lo contrario, y es que la pasión del público podría marcar la diferencia. La historia de Roberto aún tiene muchos rincones por descubrir, y ese interés constante de los fans es el motor que podría hacer que la producción continúe. En una reciente entrevista para el podcast de Marco Antonio Regil, los actores Pablo Cruz Guerrero y Miguel Islas, quienes interpretan a Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés, respectivamente, confesaron que, por ahora, no tienen información sobre una continuación. No lo sé, de verdad. Nosotros fuimos contratados para una temporada y la historia va a acabar así y pum, explicó Islas, dejando ver que el equipo trabajó como si fuera una historia cerrada. Aún así, las miradas y gestos de Cruz Guerrero durante la entrevista dejaron una chispa de esperanza, como si algo más pudiera estar en camino. Ambos actores coinciden en que, aunque los productores Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez aún no han confirmado una segunda entrega, vale la pena ver la serie hasta el final. El capítulo final, aseguran, ofrece un cierre digno y emocional, que lejos de sentirse abrupto, deja una sensación de satisfacción, aunque también un anhelo por más. Cruz Guerrero, en otra entrevista exclusiva con US Weekly en español, alimentó aún más la expectativa al no descartar del todo la posibilidad de una nueva temporada. No lo sé, habrá que esperar al final de la serie, respondió entre risas, evitando revelar detalles, pero dejando abierta una puerta que millones esperan ver cruzada.
También se han sumado voces como la de Juan Lecanda, quien da vida a Marcos Barragán, un personaje inspirado en Carlos Villagrán. En una charla para Saga Licht, expresó su deseo de seguir interpretando a Kiko, un personaje que ha ganado cariño entre los nuevos y antiguos admiradores. Y mis compañeros de la serie también. Queremos seguir dando vida a estos personajes que marcaron generaciones, compartió Lecanda. Sin embargo, la incertidumbre creció cuando Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor de la bioserie, habló sobre una segunda temporada, pero no de la serie biográfica. En entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, reveló que están trabajando en una nueva entrega de la serie animada del Chapulín Colorado, un proyecto distinto que también busca honrar el legado de su padre. Hay varias cosas en el camino, afirmó Gómez Fernández. Estamos trabajando con todo el cuidado del mundo para preservar y expandir la obra de mi papá. Su declaración reafirma que hay un compromiso profundo con el legado de Chespirito, aunque el camino aún no esté del todo claro. En conclusión, estas son algunas pistas que avivan la posible llegada de Chespirito sin querer queriendo temporada 2. Aunque la primera temporada de Chespirito, sin querer queriendo llegó a su fin, la historia de Roberto Gómez Bolaños parece estar lejos de concluir. Y es que, más allá del último episodio, hay señales que alimentan la ilusión de una continuación que nos permita seguir explorando el corazón y la mente detrás de uno de los íconos más queridos de América Latina. Solo vimos la mitad del camino. La serie nos llevó por la infancia, juventud y primeros pasos en la carrera artística de Roberto, pero terminó justo cuando una nueva etapa comenzaba, la internacionalización de su obra, el crecimiento de su imperio creativo y su historia de amor con Florinda Mesa. ¿Qué ocurrió detrás del fenómeno mundial del Chavo del Ocho? ¿Cómo se enfrentó a la fama y a los desafíos personales? Las respuestas aún están en el aire, esperando ser contadas. El impacto fue real. Cada capítulo provocó conversación, reflexión y emociones encontradas. Las redes sociales se convirtieron en un espacio para reencontrarse con personajes entrañables como el Chavo, el Chapulín Colorado o el Dr. Chapatín, quienes siguen vivos en el recuerdo colectivo. La serie logró lo que parecía imposible, revivir un sentimiento que une generaciones enteras. Un viaje emocional al alma de Chespirito. Más allá de la nostalgia, la bioserie nos invitó a mirar con nuevos ojos a ese joven sensible, creativo y soñador que, con sus miedos y esperanzas, fue capaz de crear mundos que hoy siguen habitando los corazones de millones. El espectador no solo vio su historia, la sintió, la vivió, la abrazó. Nuevas generaciones, mismo cariño. Uno de los mayores logros fue conectar con el público joven. Muchos no crecieron viendo los programas de Chespirito, pero encontraron en esta serie un puente emocional hacia su legado. Ahora, son ellos quienes quieren saber más, quienes preguntan por lo que vendrá, y quienes podrían ser los encargados de mantener viva su memoria. El futuro está en sus manos. Plataformas como Vomax han demostrado que cuando una historia toca fibras profundas, puede renovarse o expandirse. Ya sea como una segunda temporada, un spin-off o una miniserie complementaria, el universo de Chespirito tiene mucho más por ofrecer. Y si algo nos ha enseñado esta primera entrega, es que hay muchas formas de contar una historia, sin querer queriendo. Lo que es seguro es que Chespirito, sin querer queriendo, no fue una producción cualquiera. Fueron 4 años de desarrollo, una apuesta valiente por contar la historia detrás del ídolo, con sus luces y sombras, pero siempre con respeto y emoción. El último capítulo ya fue estrenado, y con él se cerrará, por ahora, este conmovedor recorrido. Pero, como en toda buena historia, siempre queda un espacio para soñar. Porque mientras exista el cariño del público y el deseo de seguir recordando al hombre detrás del traje rojo o el sombrero de El Chavo, las puertas para una segunda temporada seguirán entreabiertas, esperando el momento justo para volver a decir, no contaban con mi astucia. Que tengan un excelente día.